palabra con José Elías Romero Apis. Su artículo de este viernes en las páginas editoriales de Excelsior, nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis escribe: la política se forma de una materia sólida y rígida que conocemos con el nombre de realidad, pero también su propósito esencial es transformar esa realidad, y eso solo se logra con un componente dúctil y maleable al que llamamos imaginación. Por eso la política debe ser realista y nada más, pero el político debe ser algo más que realista, debe ser imaginativo. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Pascal, me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. ¿Qué tan común es que el político sea imaginativo en este mundo nuestro de hoy? Y lo voy a restringir a nuestro país, en este México nuestro de hoy. Bueno, yo creo que en todos los tiempos, pero en los últimos años, hemos podido ser testigos de que más que imaginativos, en muchas ocasiones han sido fantasiosos. Es decir, que no es lo mismo. La imaginación No es lo mismo, es nuestra capacidad para poder resolver el futuro a partir de la realidad o de los vicios o defectos, las imperfecciones que tenga la realidad. La fantasía es simplemente el pensar que porque somos nosotros las cosas se van a componer bien, o porque tal grupo o tal sector las va a manejar, las va a componer de maravilla. Un político realista, por ejemplo, sabe que en nuestro país existe y ha existido durante décadas la corrupción, que ha ido creciendo ciertamente, que ha ido arraigando hasta formas culturales, claro que sí, que ha tenido hasta ahora escalafones y estratos morales, es decir, más corrupto, menos corrupto o medio corrupto. Claro que hemos caído hasta en eso. Pero de ahí a pensar... Como aquel dicho de que él, el político que lo dijo, nomás robaba poquito. Ándale, pues, exactamente. Porque yo no robo a los pobres, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Sí. pero de ahí a pensar que solamente los del norte, como ustedes, son los únicos honestos, o los del sur son los únicos honestos, o los del partido tal o los del partido tal son los honestos y los otros son los rateros, o que los abogados o los médicos o los militares o los dentistas son los honestos o son los rateros. Es decir, hacer generalizaciones de ese tipo puede ser una fantasía y no un realismo. Luego entonces no compones un problema de corrupción porque voy a contratar a puros altos o a puros bajitos o a puros gordos o a puros flacos. Es decir, pareciera que no está por ahí la solución y eso es una quimera. ¿Cuál es la ventaja para una sociedad de contar con un político imaginativo y cuál es el perjuicio que recibe cuando el político es fantasioso? Bueno, la ventaja de tener un político imaginativo es que puede atraer, puede concebir las soluciones que se aplican a la realidad, que embonan con la realidad, que son compatibles con la realidad. La fantasía es lo que no te lleva nunca a una solución. Es la diferencia, por ejemplo, entre la buena suerte y el milagro. La buena suerte es que te saques la lotería con el billete que compraste. El milagro es que te saques la lotería sin comprar billete. Es decir, que no tengas el billete de la solución y que pienses que con eso vas a solucionar el problema que tienes entre las manos. Si eres político, un problema nacional o regional. Si eres abogado, un problema legal. Si eres médico, un problema de salud. En fin, que lo puedes arreglar
con algo que por sí solo no te da las soluciones. ¿Un político fantasioso puede dejar las cosas peor de la que las encontró? Claro, ya tuvimos, por ejemplo, algunos regímenes hace años, por ejemplo, en la década de los 80, que la fantasía llevó al país, a un país que estaba mal, es decir, no era un país que estaba perfecto, a un país que ya iba mal, a acelerar su proceso de deterioro. De tal suerte que en unos cuantos años, digamos en una década, todo se fue deteriorando hasta un grado pavoroso. Y entonces vivimos también una década terrible. Afortunadamente los jóvenes no la vivían. Piensan que es una novela lo que les estamos platicando, pero cuando se viven inflaciones de 150% al año, es decir, es terrible. Es decir, estamos hablando de algo que no cabe en nuestra realidad actual. Eso es producto ¿Cuándo de la y por fantasía. qué? Sí, ¿cuándo y por qué pierde o deja, pierde su capacidad de engaño el político fantasioso? ¿Qué es lo que ocurre para que la gente se dé cuenta de que ese que se presentaba como imaginativo en realidad era un fantasioso? Caray, yo creo que esa es una cuestión muy del tipo psicológico, porque no tiene que ver con la inteligencia o con la tontería del gobernante. Muchos de los presidentes muy fantasiosos han sido muy inteligentes, no todos, y también hay fantasiosos tontos, pero ha habido fantasiosos muy inteligentes. Yo creo que es una pérdida esencialmente, de apego a la realidad, es decir, de reconocimiento, de valentía para enfrentar la realidad, para poderte decir, Pascal, tenemos un problema nacional de corrupción. Para comenzar, esto no se soluciona en un sexenio, se soluciona en 3 o 4 sexenios. Tenemos un problema tremendo de delincuencia, tampoco se soluciona en un año. Entonces, lo que sucede es que viene en ocasiones, y sobre todo con motivo de la atracción, de la búsqueda del voto, una oferta siempre ya no fantasiosa, sino mentirosa. Yo puedo resolver el problema de la delincuencia en un año, y el siguiente candidato dice, yo la puedo resolver en 6 meses, y habrá quien diga, yo la resuelvo en 3 semanas, o yo la resuelvo en cuanto llegue, en 24 horas. Es decir, el problema es que se lo creamos. Y al partir de que hay un electorado que puede ser ingenuo, como casi todos los electorados del mundo, hay un abuso de la confianza en el electorado a través de la mentira. Y ya estamos hablando, estás tocando el dedo en la llaga, de que ya no estamos hablando solamente de fantasiosos, sino también de mentirosos, que no creen sus mentiras, Pues ahí está. pero que las venden, y las venden bien, a veces caras. Querido Pepe, te agradezco mucho. Tu artículo Profetizando el Pasado está en las páginas de Excelsior y se lo recomiendo mucho a nuestra audiencia. Obvio, te agradezco que todos los... De semana para todos. Gran abrazo. Igual. José Lía Romero Apis.